Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaré hablándoles sobre un tema que me gusta y me interesa mucho, que es el tema del poder, porque es un tema que ha sido centro de estudio del ser humano desde hace mucho tiempo, porque nos permite entender cómo nos relacionamos y cómo ejercemos fuerza unos sobre otros. Hay un concepto de poder muy común que fue dicho hace algunos cuantos años por Weber, en donde dice que el poder es una fuerza para imponer la voluntad personal ante terceros, incluso cuando pongan resistencia. Esta es una percepción interesante porque habla un poco de dominación y de contundencia por parte del que ejerce poder. Es una forma de decir que se unen dos partes. Una que cree que no puede hacer su voluntad y otra que cree que puede hacer la voluntad que el otro no está tomando. Esto tiene que ver con todas nuestras relaciones, es decir, el poder lo vamos a encontrar manifestado en cada relación con la que nos topemos, con la señorita de la caja, con un jefe, con hijos, con padres, con la organización X con la que nos vamos a relacionar para pedir un préstamo. Es decir, da igual lo que estés haciendo, siempre que te relaciones va a haber una relación de poder. Y esta relación de poder es muy interesante porque pues requiere un equilibrio, pero para poder tener equilibrio pues hay que entender qué es esto que está uniéndonos a las otras personas, que es el poder. Y entonces quisiera hoy hablarles un poco de algunas cualidades. Por ejemplo, una cualidad es que se dice que puede ser un derecho que se posee como si fuera un bien que puede enajenarse, transferirse o cederse de forma total o parcial. Este no es un concepto tan común cuando hablamos solo entre personas. Ahorita les explico un poquito más adelante por qué. Porque esta versión y esta cualidad del poder solo funciona para entender cosas como la soberanía y cómo los individuos entregamos a los representantes, cuando votamos, parte de nuestra potestad para autodirigirnos, haciendo una adhesión o cediendo mediante el voto a esta fuerza soberana que al parecer nos debe de conducir a nuestro bienestar. Dicho de otro modo, cada persona tiene el derecho de autogobernarse, de decidir qué quiere, hacia dónde va, quién es, qué desea, cómo quiere su vida, cómo quiere su calle, cómo quiere su casa, cómo quiere todo en su entorno. Pero si cada uno de nosotros tomáramos la decisión por nosotros mismos, pues la calle cambiaría y habría muchas curvas, y habría, no sé, un caos, ¿no? No me quiero imaginar en una avenida y cuántas personas pudieran opinar cómo debería de ser la avenida, ¿no? Entonces, como esto es muy complejo y no estamos en los tiempos de que pudiéramos todos opinar y que todos fuéramos tomados en cuenta, entonces elegimos a representantes. ¿Qué pasa? Que cedemos nuestra soberanía, porque eso es el voto, ceder la soberanía temporalmente a otra persona que va a tomar decisiones por nosotros. Por eso esta cualidad en donde dice que es como si se pudiera transferir o ceder, es decir, el poder que tengo sobre mí te lo presto temporalmente, ¿okay? Esta es una cualidad. Otra cualidad que es contraria a la anterior es que no se posee sino se ejerce. Es decir, las personas tienen capacidad de ejercer una influencia sobre otra persona o puedes interferir en las decisiones que va a tomar, pero no puedes tener poder. Ese es como un error. Por ejemplo, si yo tuviera poder, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo guardo? ¿Cómo puedo tener poder? ¿Lo pongo en una caja fuerte? ¿Me lo como? ¿O
no sé, me lo unto, no hay cómo, ¿dónde lo meto? En un bote, en una caja, no se puede guardar el poder en ningún lugar. El poder, para que crezca y aumente, que eso sí lo podemos entender, se tiene que estar ejerciendo. Es decir, si yo decido sobre 2 personas y luego quiero aumentar mi poder, pues tengo que ejercer poder sobre 3 personas. Pero no guardo el poder de 2 y solo uso el del tercero, no. Ejerzo 1, ejerzo 2, ejerzo 3. Y si quiero tener más poder, pues tengo que aumentar otra persona, entonces ejerzo 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? No puedo guardar momentáneamente el poder, siempre se sigue ejerciendo. Entonces es curioso, hay que saber esto. Las personas que tienen, iba a caer en el error ya sola, las personas que ejercen mucho poder, pues no pueden invertirlo, no pueden nada, solo tienen que estar completamente ejerciéndolo. También podemos ver otra cualidad, es de que no se intercambia, ¿sí? Es decir, no puedo darte mi poder para que tú hagas algo con mi poder en relaciones personales, ¿sí? Es decir, el poder lo tiene la persona que lo tiene, y para que otro lo tenga, lo tienes literal que perder. O sea, no es, bueno, te lo presto, ahora me lo regreso, no. O se tiene o no se tiene. Y, por ejemplo, cuando el ejercicio del poder tiene una temporalidad limitada, sus efectos cambian. Por ejemplo, si yo sé que voy a tener un jefe y ese jefe solo va a estar 6 meses, el poder que ese jefe tiene sobre mí es distinto a que si sé que ese jefe va a ser mi jefe por los próximos 30 años, ¿ok? Ahí existe un nivel de dominación distinto o de fuerza desde que entra, ¿no? Porque la temporalidad también afecta. También tiene que ver si, por ejemplo, la fuerza de ejercicio del poder está ejerciendo emociones negativas como el miedo. Si una persona tiene miedo de la persona que está ejerciendo poder, el poder se acrecenta, porque el poder se percibe más de lo que es real, ¿sí? O sea, alguien tiene la capacidad, por ejemplo, vamos a decir, a lo mejor un jefe tiene la capacidad de quejarse contigo a personal y tiene la capacidad de levantarte un acta administrativa, pero tú estás pensando que te puede separar de tu trabajo, por ejemplo, y no lo puede hacer. Entonces tú solo con tu percepción le puedes dar más poder del que realmente tiene. Y otra cualidad es que todo poder tiene en contraparte otra fuerza, es decir, ustedes saben que hay leyes físicas que dicen que una fuerza siempre tiene en oposición a otra fuerza. Bueno, aquí la oposición al poder es la resistencia, porque esta resistencia la vamos a basar, por ejemplo, en la esperanza. El hombre, pensando que existe la esperanza de que esta realidad que está viviendo sea distinta, es lo que lo lleva a resistirse al poder y a hacer una contra fuerza y empujar y no permitir que la dominación del otro sea tan contundente que se rompa el equilibrio del poder. ¿A qué voy con esto? A mí me gusta imaginar el poder como una línea que va de como un cable, ¿no? Que se agarra de uno hasta la otra persona, y si en medio ponemos una pinza, esa pinza vamos a pensar que es el equilibrio del poder. Entonces yo empujo un poco de poder, pero la otra persona tiene un poco de resistencia. Eso es sano, para que se quede en el centro la pinza. Pero si yo, en un caso hipotético, empujo y empujo y empujo, y la otra persona deja de tener resistencia, el equilibrio del poder, que siempre existe, solo que hay que ver en dónde está, empieza a empujarse hacia la otra persona, es decir, la pinza estaría más cerca del otro y no de mí. Ahí ya empiezo a ejercer no solo poder, sino empiezo a ejercer dominación, y la otra persona ya no está ejerciendo la resistencia,
sino que ya está en sumisión. Entonces es importante que aprendamos las personas a equilibrar el poder a través de ejercicios de resistencia, ¿sí? Y esto es hasta cultural, es decir, si todos pudiéramos tener una habilidad para detener un poco la presión que los otros hacen sobre nosotros, esto nos prepara para que ante cualquier circunstancia sepamos cómo responder y cómo controlar, ceder cuando queremos ceder y no ceder cuando no queremos ceder. Pero las personas que no han aprendido el juego del poder y la resistencia, pues permiten que otro tome control de sus vidas en muchos aspectos. Y bueno, ahí las consecuencias pues son variadas. Me gustaría en otro audio les platico un poco de qué pasaría si una persona no tiene práctica para manejarse adecuada y equilibradamente ante el poder. Bueno, esto será un tema que podemos seguir hablando. Me gustaría, si quieren dejar algún comentario sobre estos temas, será muy interesante para mí leerlos. Los invito a que le den like a la página y, como siempre, me gustan estos temas porque comprender y entender cómo funciona nuestra sociedad y cómo es que nos relacionamos nos puede llevar a tomar mejores decisiones y a tener una vida más pacífica y más armoniosa. Muchas gracias por escucharme.